CEO 360. Bienvenidos al podcast de donde obtendrás las claves para potenciar tu liderazgo y mentalidad visionaria para el mundo empresarial, junto a Alfredo Bustos. En el episodio de hoy, Yvonne Odreman es una destacada especialista en recursos humanos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Ha trabajado en grandes multinacionales como lo son PepsiCo y Coca-Cola FEMSA, donde lideró iniciativas de transformación cultural y fortalecimiento organizacional. En el año 2020 fundó Evo Solution, su propia firma de consultoría, con lo que ha asesorado empresas en 9 países, gestionado equipos de más de 10,000 colaboradores. Su enfoque en liderazgo auténtico, transformación organizacional y cultura empresarial lo ha convertido en una referencia clave para empresarios, CEOs y emprendedores que buscan mejorar sus organizaciones desde adentro. Ella es nuestra invitada. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast CEO 360. En esta ocasión estoy con una líder especialista en recursos humanos, más de 20 años de experiencia transformando cultura, organizaciones en muchos países de la región y ahora nos acompaña aquí en Ecuador. Yvonne, qué gusto tenerte en este espacio, bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación y bueno, será una plática sin lugar a dudas, muy interesante. Hablaremos sobre temas que nos apasionan: liderazgo, cultura, transformación organizacional y cómo un líder tiene que considerar estos aspectos claves de formación de su gente y de su equipo para lograr las metas organizacionales. Yvonne, nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti por estar en este espacio. Cuéntanos, Yvonne, tu experiencia, qué tiempo tienes manejando equipos, manejando culturas, manejando organizaciones, desde una parte fundamental que es la gente. Yo siempre digo, y es mi filosofía, si quieres llegar muy lejos, tienes que estar acompañado de un gran equipo. Sí. Y dentro de este gran equipo tienes que tener un especialista, un líder que te mueva y te acompañe en la gestión de este equipo. Así es. Jack Welch decía en su libro Ganar, lo dice, que su mano derecha dentro de General Electric justamente es la persona de recursos humanos. Mira, su mano derecha. Bueno, gracias, honrada me siento de estar en este espacio, Alfredo. Y pienso que, mira, si se llega más rápido solo, pero se llega más lejos con equipo, ¿no? Entonces, uno es de quien se rodea. Y definitivamente yo tengo más de 27 años en el área de talento humano, trabajando para multinacionales y empresas familiares regionales. Entonces he podido ver esos dos bemoles, ¿no? Esas dos caras de la moneda, porque la cara de la moneda multinacional es muy estructurada, tiene sus headquarters, todo viene en cajitas y haces como el deployment. Y la parte familiar tiene algo muy robusto, tiene un core, tiene un sentido. Yo hace unos años, cuando migré a Honduras, trabajé con una farmacéutica y manejamos una filosofía de un libro que se llama The Founder Mentality, la mentalidad del fundador. Entonces, cómo las empresas familiares mantienen esa visión y ese corazón que las hace latir, porque eso es lo más importante. Así es, normalmente una empresa familiar cuando nace toma esa cultura y toma esos valores del fundador y sobre eso se construye, ¿no? Es así. O sea, ¿cómo no perder eso? ¿Cómo tu líder de talento humano apoya a tu primera línea gerencial, al CEO, cómo los empuja a mantener ese corazón y esa visión, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos elementos importantes, lo que es el liderazgo, lo que es la comunicación, es súper importante. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones en este tema trascendental que es el liderazgo? Mira, recientemente me hicieron una entrevista en una revista, te comentaba, y hablamos de varias cosas. Hay algunas barreras invisibles que tienen las organizaciones y los líderes empresariales, como que dependen del nivel de madurez de la organización y el nivel de madurez del líder. Si tengo un líder con un alto nivel de madurez, pero tengo una organización con un bajo nivel de madurez, puedo enfrentar retos como sobrecarga laboral, retos en cuanto a falta de reconocimiento, retos como cómo manejo la diversidad y la inclusión
no como una ventaja competitiva, sino como una barrera. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo un líder muy estratégico y la empresa no lo comprende, ¿cómo manejo la frustración de este líder? ¿Cierto? O al revés, tengo una empresa muy alta, elevada, con madurez y demanda, y tengo unos líderes poco profesionalizados. Entonces, ¿cómo voy a enfocar yo su desarrollo para hacerlos mejor? Entonces, definitivamente los retos están en el conocimiento, transferencia de conocimiento, desarrollo de tu gente, que es donde muchas veces las organizaciones pecan de no invertir y lo ven como un gasto. Yo lo veo como una inversión. Y yo creo que todos los CEO lo deben ver como una inversión. El tema de cómo profesionalizarse desde el punto de vista del uso no solo de la digitalización, sino de entrar en esa alianza con la inteligencia artificial, pero para utilizar la inteligencia artificial, tú tienes que profesionalizar a tu equipo. Cuando tienes un líder con cuando tienes un líder con este grado de madurez y profesionalización, Sí. y sientes que la organización no lo acompaña en esos sueños grandes, ¿qué recomendaciones o qué pasos tú recomendarías a ese líder que debería tomar para decir, bueno, vamos a elaborar un plan que contengan qué aspectos claves para salir de Sí. ese momento? Mira, eso es una pregunta súper interesante porque, bueno, ahí depende mucho del autocontrol y la autogestión que tenga el líder, ¿no? Hay 8 competencias claves que se manejan en una certificación del Handbook Series Executive y dentro de esas 8 dimensiones, el líder tiene que tener una autogestión. En esa autogestión, ¿cómo vas a plantearle ese plan estratégico a tu CEO sin fracturar la relación de esa compañía donde tú estás entrando? ¿Cuáles son los valores de la compañía? ¿Cómo mantenemos los logros que la compañía ha tenido? Porque si hasta aquí llegaron con unos logros, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Capitalizando los logros para luego entonces ir mitigando las brechas pequeñas de cómo hacer quick hits o quick wins, como los llamo yo, los pequeños lazos ganadores en corto tiempo en función a lo que la empresa ya tiene como fortaleza, ¿no? Entonces ahí tiene que tener mucha autogestión para poder negociar cuál es ese nuevo plan estratégico a corto, mediano y largo plazo sin fracturar lo bueno que ha hecho la organización. Porque no puedo, lo mismo que a lo mejor te funcionó en Coca-Cola, no te va a funcionar a lo mejor en Anderson. Claro, son compañías diferentes, culturas diferentes y modelos de gestión de negocios diferentes. Uh-huh. Y aquí me nace una pregunta que siempre la escucho de los líderes y te la comparto para conocer tu apreciación. Uh-huh. Cuando una compañía comienza a crecer, una compañía nace con los valores de su fundador, Uh-huh. pasan 5 o 10 años y la empresa comienza a crecer y comienza a demandar nuevos líderes. Sí. Desde tu experiencia, ¿qué es lo más recomendable? ¿El desarrollo interno de esos líderes y ese talento que probablemente está muy acostumbrado más bien a hacer esas tareas operacionales que dan resultados y que han fomentado ese crecimiento? ¿O el buscar un líder de afuera que venga con una nueva visión a complementar lo que se ha hecho bien en la compañía? ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que recomendarías a las empresas en crecimiento? Mira, yo pienso que una combinación. Ni todo lo antiguo ni todo lo nuevo. Entonces, yo he creado un modelo de valor donde la combinación de la sabiduría con la innovación. Entonces, la sabiduría en este caso, en las empresas familiares o esas empresas donde vas a empezar a desplegar conocimiento a tu segunda o tercera generación, prepáralos. Quizás puedes tener talento de afuera que nutra nuevas metodologías, pero tienes que fortalecer a tus key players, a tus jugadores claves que conocen cómo se mueve la compañía, que conocen los procesos desde que se fundó. Entonces, eso es importante, porque a través de ellos puedes llegar un poco más lejos. Yo pienso que es una combinación de fortalecer y profesionalizar y darle valor a las personas que tienes hoy en día y incorporar profesionales nuevos con el objetivo de afianzar todos los logros que has tenido y ver nuevas perspectivas. Eso sí, el CEO o los líderes principales tienen que estar abiertos a esa visión, ¿no? Que es lo más difícil.
Se dice que una de las funciones primordiales del líder justamente es eso, ¿no? Construir esa visión y construir Sí, ese futuro de la organización. Dentro de esa visión y dentro de ese futuro y dentro de formar una compañía sólida que permanezca en el tiempo, cuando un empresario forma una compañía, uno de sus propósitos es que la compañía permanezca, inclusive que lo supere en su vida. es así. Y aquí un elemento clave para esto es la cultura. Sí. ¿Cómo defines la cultura y desde tu posición, cómo aporta recursos humanos, una buena dirección de recursos humanos, a esa visión del líder a fomentar una buena cultura organizacional? Mira, cultura es visión, misión, valores, a dónde quiero llegar, cuál es el core de esa organización y cómo se mueve, cuál es el ADN de tu gente. Así como nosotros tenemos un ADN, tu organización tiene algo que te define, es una columna vertebral. Entonces, si yo respiro compromiso, si respiro armonía, eso es cultura. Yo he podido realizar diferentes cambios transformacionales en multinacionales como Coca-Cola, como PepsiCo, y cuando vengo y veo empresas familiares donde la estructura es un poco más reducida desde el punto de vista de procesos, ¿verdad? Los procesos también forman parte de una cultura. Entender que todos estamos en la misma página y que el proceso te da un resultado, pero sin la relación el resultado se puede ver afectado. Entonces, ¿cómo convergemos, ¿verdad? Para que nosotros como talento humano te guiemos a ti como CEO, como líder principal y te digamos, sí, vamos a mantener esto, Alfredo, me parece que estos procesos no interrumpen en la gente y estos fracturan la relación y pueden impactar en tu rendimiento. De acuerdo. Y nuevamente, desde esa posición, la formación de la cultura, ¿qué aspectos consideras claves para que una compañía tenga una cultura organizacional fuerte? Uno, el desarrollo de tu gente. Es importantísimo. Planes de carrera, entender cómo puedes realmente llevar a tus profesionales a un siguiente nivel. Que tú sepas quién puede ser tu backup en cierto tiempo. Ya en algún momento tú puedas ver tu organización desde un punto de vista de helicóptero, desde un board, ¿verdad? Entender cuáles son los procesos y dónde está el paint, el dolor, como lo llama la metodología Lean Six Sigma. ¿Dónde están mis paint para yo ir mitigando esos paint y ir abriendo el camino? Tu visión es abrirle el camino a los profesionales que están acá. Pero ¿cómo hacemos para que la gente quiera estar? No por un sueldo, sino porque realmente te quiero acompañar. Te quiero acompañar en este reto y te quiero acompañar en construir que la compañía sea mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese desempeño sea natural? Es súper importante todos estos elementos Ujú. que nos comentas. Y aquí me nace una duda. Estos planes de carreras de que siempre hablamos y que Sí. lo consideramos fundamental para que nuestro equipo crezca, nuestro equipo se desarrolle, son adaptables a compañías de todos los sectores, industrias, servicios, comercio, porque normalmente en una compañía de servicios profesionales como que es mucho más fácil el decir, entras en esta categoría, Ujú. comienzas a desarrollar ciertas capacidades técnicas y puedes ir avanzando. Posteriormente te complementa esas capacidades técnicas con ciertas habilidades como liderazgo, como comunicación y bueno, y haces un plan de carrera, pero eso también lo puedes adaptar en empresas de otros sectores. Tú has Claro, trabajado en empresas de industria, comercio. claro que sí. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ahí los líderes de recursos humanos en poder adaptar estos sistemas de planes de Ujú. carrera a ese tipo de compañías? Mira, eso es lo que se llama el mapeo de talento. Y te pongo dos ejemplos. Tenemos ejemplos que son los más grandes, el ejemplo de retail y el ejemplo de manufactura. Bueno, Exactamente. ¿cómo mapeo un talento en retail? Yo tengo una primera línea, pero sabemos que la operación de piso es muy importante porque es el core, es el pulmón de la organización. ¿Y cómo hago para que el retail se mantenga? Entonces, yo no necesariamente tengo un plan de carrera hacia arriba. Mi plan de carrera puede ser horizontal. ¿Cómo hacemos que inclusive el mejor vendedor de la tienda pueda hacer transferencia de conocimientos? Al igual, en manufactura tengo
mi primera línea gerencial, donde realmente la visión de procesos, de calidad, de cómo mantener esa producción óptima y que la rotación no sea un impedimento. Te pongo un ejemplo, en Coca-Cola tú puedes tener un obrero que te pone la chapita y si deja de poner la chapita, el proceso se acaba. Pero entonces, esa persona puede estar en otra posición si tú mapeas tus talentos, no solo desde el punto de vista de operación, de piso, de blue line, sino de tu primera línea gerencial. Entonces, tengo dos ejemplos completamente diferentes, que es manufactura, que es una industria, y retail, que tiene dos movimientos. Entonces, sí lo puedes hacer, pero tienes que mapear cuáles son las competencias que dependen de tu cultura, que dependen de tu empresa. Lo primero que yo hice hoy cuando entré a Anderson Consulting, su visión, su misión y sus valores están completamente claros. Realmente son valores que los viven, que se están viviendo hoy en día. Yo me imagino que sí. Sí, sí, completamente. Todo nuestro equipo porque se respira. Está alineado con esos valores y con ese propósito que tenemos. Ajá. Cuando en una de estas compañías que tú has liderado, me hablabas de que llegaste a liderar una empresa con un equipo de 10.000 personas, sin lugar a dudas es un gran desafío. Sí. Y tomas la decisión de subir de cargo a un colaborador, porque, digamos, es el mejor vendedor de piso y tú dices, como es el vendedor estrella, lo vamos a convertir en líder. Ajá. Y resulta que para las nuevas capacidades que demanda el cargo, esa persona o no está lista o simplemente siente que esas habilidades personales son un desafío en el desarrollo. ¿Qué hacer cuando te enfrentas a esa situación, ¿no? Tú dices, mi vendedor estrella, lo subo a jefe de equipo, lo subo al líder comercial y no te comienza a dar los resultados. Y más bien dices, si era un excelente vendedor, ¿por qué tomé la decisión de subirlo? Nos pasa en el día a día. Claro. ¿Qué hacer en esos casos? Y mire, es súper interesante, Alfredo, porque me ha pasado en mi carrera muchísimas veces y le ha pasado a los líderes, gerentes comerciales, directores comerciales. ¿Qué sucede? Primero tienes que entender si esa persona quiere. Eso es muy importante. Si tú tomas la decisión desde el punto de vista de la primera línea y tú dices, sí, ese es mi mejor vendedor, pero realmente tú estás seguro que ese vendedor quiere crecer, quiere hacerlo supervisor y lo matas, quemas la carrera de la persona porque fue el mejor vendedor y no va a ser buen supervisor. Entonces, en el mapeo de talento, tú mapeas esas habilidades y también tienes que involucrar a la persona. O sea, tienes que tener una conversación abierta con la persona para decir, mira, hay esta posibilidad. Exactamente. Y saber qué es lo que esa persona quiere, ¿no? Se llaman, por ejemplo, los famosos job posting, que son las postulaciones internas de cualquier multinacional. Bueno, ok. Tiene dos riesgos. Que esté la posición, vamos a hablar de Anderson Consulting, entonces está consultor senior y consultor junior. Y el consultor junior quiere ser un consultor senior, sí, pero ¿cuáles son las capacidades que realmente quiere ese consultor senior? Necesita. Realmente la brecha las cubre. Entonces hay que entender cómo dar ese feedback, cómo se siente la persona, que es algo súper importante. Y no es fácil de manejar porque si la persona no queda en el puesto, entonces hay una segunda vertiente. ¿Cómo manejas la frustración en paralelo para que esa persona no la pierdas en el camino? Siga manejando su posición porque puede pasar. Promocionan a otra o viene alguien de afuera y esta persona sigue trabajando. ¿Cómo lo mantengo en su alto rendimiento después de haberlo postulado o que él se haya postulado y no haya quedado? Son grandes desafíos que tenemos los líderes, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí. El tema de la transformación. Hoy hablamos de inteligencia artificial, transformación digital. Vemos que muchos procesos se están automatizando y eso, sin lugar a dudas, le generan a las compañías muchas eficiencias, pero también menos recursos y menos talento humano. ¿Qué rol juega ahí el área de recursos humanos en todo este proceso y todas estas metodologías muy actuales que están enfrentando las organizaciones en su día a día? Bueno, yo pienso que esto es algo paulatino, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es, como dicen por ahí, tenerle miedo y que van a sustituir las posiciones. No. El que realmente sepa aprovechar, si tú tienes un talento que sabe aprovechar la inteligencia artificial, bueno, tienes un cohete, tienes un high potential. Tienes una persona que realmente puede
hacer carrera importante en la organización. Ahora, si tú dejas a la inteligencia artificial por sí sola, el valor agregado va a ser mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser paulatino, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, yo pienso que no todos estamos para utilizar esa metodología. Entonces, ¿cuáles son tus líderes que realmente tú quieres y necesitas que lo manejen? Eso es parte de la profesionalización, ¿no? Porque bueno, hoy en día usamos ChatGPT. Sí, pero si yo le coloco a ChatGPT, bueno, redáctame un artículo para hacer una negociación, pero no le diste contexto, es lo mismo que nada. Claro, tienes que saber qué preguntar, cómo preguntar. Es lo mismo que nada. Y sobre todo, ¿cuál es el uso que le vas a dar a esa información que te está dando? Correcto, exactamente. Lo puedes hacer un aliado fantástico, sí reduce muchísima operatividad, pero en la medida que tú co-creas con la inteligencia artificial, y es lo que yo estoy haciendo ahora, es igual que generar contenidos en una red social. Cómo yo genero contenido dentro de mi organización. Entonces, como talento humano, si nosotros queremos crear un mapa de competencias, ¿cómo podemos ir co-creando con la inteligencia artificial, con tu conocimiento y tu contexto, y que la inteligencia te vaya retroalimentando y puedas ir creando a lo mejor inclusive una propia matriz de competencias propia de tu compañía? O sea, ¿cuáles son las competencias propias de Anderson Consulting? Nosotros, por ejemplo, en PepsiCo teníamos el modelo de dimensiones de competencias propio de PepsiCo y no es el mismo que se manejaba en Coca-Cola. Completamente, o sea, tienes que diseñar algo muy acorde a tus necesidades. A tus necesidades, porque el éxito va a ser completamente diferente. Me comentabas sobre los high potential y sin lugar Sí. a dudas, ese siempre es el futuro de las organizaciones. Tú Sí. necesitas ir creando estos colaboradores diferentes, líderes diferentes que aporten a la visión y el crecimiento de la organización. Ujú. ¿Cómo identificas un high potential dentro de una organización? Sí. ¿Qué factores tú dices, bueno, este chico o este profesional muy joven acaba de entrar, tiene 12 meses, 18, 2 años en la organización y es un líder potencial que me va a servir a mi visión y a mi crecimiento? Bueno, interesante. Hay varios tests que podemos utilizar, pero hay características muy específicas de esos high potential. O sea, siempre van un paso adelante. Entonces, son personas que tienen una curva de aprendizaje muy rápida. La curva de aprendizaje, por lo general, en las nuevas personas, en las nuevas incorporaciones, están entre 3 y 6 meses. Estas personas aprenden muchísimo más rápido, ¿no? Y los resultados son evidentes. Entonces ellos destacan por sí solos, son catalizadores en los equipos, no generan conflictos, sino que generan resultados y se apalancan de las personas que están alrededor. Y son eficientes, rápidos. Son capaces de captar instrucciones o guías con tan solo leerte. Aprenden a leer muy rápido el environment, ¿no? Entonces, hay una prueba que recientemente estuve utilizando. Bueno, Gallup tiene años usándose como instituto de investigación y para medir las competencias de tu equipo. Y tiene un informe de 34 fortalezas. De hecho, hay un libro que se escribió acerca de Gallup. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus 5 principales, que son como tus ejes, ¿no? Como el drive que te manejan? Entonces, bueno, esta persona es disciplinada y logra esto por esto. Es un ejecutor, es un planificador, es un estratega. Y son ciertos movimientos que esa persona evidencia. ¿Qué hacer cuando lo identificas? ¿Qué recomendaciones darías a los líderes una vez que identificaste? ¿Cómo haces para primero mantenerlo, Sí. desarrollarlo y que nuevamente te aporte a tu visión y liderazgo? Hoy uno de los grandes desafíos que enfrentamos los líderes es justamente la alta rotación del personal. Sí. Las organizaciones están pasando por este gran dilema y leí hace un par de años que esa era una de las mayores preocupaciones que tienen los CEOs, que en los próximos años no van a tener estos personales claves porque las personas rotan y más bien quieren experimentar muchas posiciones en muchas compañías de diversos sectores para adquirir como mayor rango de experiencia.
Sí, y esta generación totalmente diferente a nosotros, son muy inquietos. Entonces ya en 2 o 3 años esta generación Así busca es. cambio. Entonces hay que darle proyectos, es muy importante. Esta generación crece y aprende por proyectos. Y los proyectos que realmente ellos donde se sientan valorados. Esa es la forma de retenerlos, porque esta generación, si bien busca dinero, no se mueve por el dinero, se mueve por el reconocimiento y el valor que te está agregando a ti, a tu organización. Entonces, ¿cómo tú lo retienes? Este proyecto es interesante para mi compañía, es interesante para ti. Ok, pero a la hora de dar feedback, también un feedback donde esta persona no elevemos un ego y que se mueva por el ego, sino que realmente se mueva con ese corazón, ¿no? Porque podemos pecar de sobre darle feedback, como decir, eres lo máximo, Elevar demasiado elevar demasiado la vara, entonces hay que medir un poco, hay que ser cautelosos cuando elogiamos. Te elogio con hechos, te elogio con sentido, te elogio con propósito, pero tenemos una medida. Y desde el punto de vista de este salario emocional que también se Ajá. dice, ¿cómo impacta esto también en la retención de Muchísimo. este líder? Muchísimo. Por ejemplo, si en el caso, si tienes mujeres, ¿cuál es la flexibilidad para que una madre pueda llevar a sus hijos y tener tiempo de tener ese balance versus su trabajo? Pero si es un chico que está solo y quiere seguir desarrollándose, ¿cuál es el balance para que él haga su posgrado con su compañía? ¿Cuál es el flex time? O sea, tengo teletrabajo. Yo pienso, yo soy un pro híbrido, ¿no? Yo no creo que la parte física se deba perder, pero sí debemos dar ese margen. Entonces, bueno, tú dices, mi organización entre 9 y 4 tienen que estar todos adentro porque ese es el core de la operación. Pero entre 7 y 9 puede haber una flexibilidad y entre 4 y 6 también. Entonces, esa es una parte del salario emocional. ¿Cuáles son las alianzas? ¿Qué le interesa a mi gente? Hacer ejercicio, estar saludable. Hacemos alianzas con clubs, con temas de lectura, darles desarrollo, becas compartidas de sus posgrados, que eso lo aprecia muchísimo el colaborador. Como yo quiero hacer un MBA, pero entonces, bueno, la organización aporta un porcentaje y el colaborador aporta otro. Eso es un salario emocional. Tocaste el tema de las mujeres y ahí hablábamos tras cámaras que eso todavía es un desafío en posiciones de liderazgo. Sí. ¿Cómo visualizas, cómo crees que ha avanzado la posición de la mujer como líder dentro de nuestra región y particularmente en el Ecuador? Mira, yo pienso que el liderazgo femenino todavía tiene una brecha importante por ser cubierta, ¿no? Como te decía, tras de cámaras, los datos globales dicen que el 26% de las mujeres ocupa roles de liderazgo. Si ponemos la data de Ecuador, los CEO, apenas en CEO, cargos de gerencia general, tengo el 10%. Cargos financieros, cargos comerciales, el 10%. Entonces, es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Pero tampoco creo, ese techo de cristal, yo creo que depende de nosotras. Y que cada quien tiene su rol y somos complemento. Yo pienso que hombres y mujeres, desde el punto de vista profesional, somos un complemento donde el hombre tiene unas fortalezas y las líderes femeninas tienen otras, pero está demostrado que el liderazgo femenino en tus organizaciones te disminuye el riesgo financiero, tienes mejores relaciones, aumenta la retención de tu personal. Está demostrado estadísticamente según McKinsey y según Deloitte. O sea, las empresas que tienen líderes femeninas tienen mejores resultados y van generando mejores resultados en el corto y en el largo plazo. En el corto y en el largo plazo. Yo pienso que es algo que hay que seguir trabajando porque obviamente ya la sociedad está consolidada desde el punto de vista que hay muchas posiciones donde los caballeros están marcando la pauta. Pero el liderazgo femenino, a pesar de que hay una brecha importante por cubrir, tiene competencias súper importantes para aportar en la región. ¿Qué se está haciendo con cara hacia el futuro para que esta posición o estos números, estas estadísticas suban? Bueno, fíjate que están todas esas programas de diversidad e inclusión, Diversity and Inclusion, que es súper importante. Por ejemplo, 3M, que también trabajé ahí,
una de sus visiones y sus ventajas competitivas es la diversidad y la inclusión. Entonces, ¿cómo este programa te permite entender que en tu primera línea gerencial tengas un porcentaje de mujeres, ¿verdad? Pero no por cumplir, sino porque realmente tú dices, bueno, ¿cuáles son esas profesionales que pueden aportar a mi empresa? Porque si yo voy a cumplir, bueno, tengo que cumplir el 1% y lo hago por cumplir, realmente no estoy generando el impacto porque no genero el compromiso. Así es, necesitas ese impacto y necesitas que estas líderes vengan a aportar ¿Cómo está con tu esta porcentaje visión. de liderazgo? Bueno, nosotros tenemos un equipo Ajá. de gerentes prácticamente ¿De compuesto mujeres? por mujeres. Ah, mira, 80% de nuestras gerentes fantástico. son mujeres. Bueno, Entonces, eso es felicidades. estamos muy por encima del promedio Qué bien, y qué eso ha aportado al crecimiento a cifra de 2 dígitos en los últimos 4 años, Mira sin lugar a tú. dudas. Es fantástico, fantástico. El año pasado, en noviembre, estuve en una charla, en una conferencia con Almax Forum y Pica tiene un porcentaje importante, tiene un 52% de liderazgo femenino, tiene un desarrollo en su plataforma. Entonces yo creo que Anderson Consulting igual puede enfocar esa profesionalización desde el punto de vista del liderazgo femenino. Súper interesante todos los que nos comentas y sin lugar a dudas muchos temas más se quedan por platicar. Sí. Esta será una primera parte y tendremos una segunda parte donde hablaremos otros temas apasionantes relacionados con el manejo de gente, que es el factor clave para el crecimiento de todas las organizaciones. Si pudieras darnos un último mensaje para los líderes que están gestionando sus organizaciones y que tienen este desafío que es su gente, su cultura, el liderazgo, ¿qué mensaje nos compartirías? Mira, Alfredo, primero darte las gracias por este espacio nuevamente y te compartiría que el liderazgo no es un tema de poder, el liderazgo es un tema de influenciar y de inspirar a otras personas. ¿Cómo transformamos la vida de otras personas? Gracias, Ivonne. Ha sido un gusto tenerte en este espacio. Realmente disfruté muchísimo nuestra conversación y queda abierto el escenario para una segunda parte. Claro, claro. Gracias. Gracias.